Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en un domingo más de adoración, de alabanza al Señor. Que nos mueva el corazón a estar ausentes de toda dificultad y problema, porque esas son las ideas que nosotros nos estamos trayendo o que están siendo incorporadas en esta famosa guerra espiritual en la que estamos involucrados en este momento. Que tu mente y tu corazón esté pendiente solamente de lo que el Señor diga esta mañana para que cambie de alguna manera tu actitud, tu comportamiento, tu forma de pensar o quién sabe, tu testimonio. En las últimas reuniones de los ministerios de la Iglesia, la participación de los hermanos y de las hermanas ha estado siendo más alta. Me emociona que seguramente el Señor debe estar obrando con toda esa información que están recibiendo de manera excepcional. Es como el Señor trabaja en cada uno. Y yo creo que está haciendo eso también. Y estoy convencido que pronto seremos una iglesia que vivirá en la sabiduría de Dios. Pero eso sí, la gloria es del único que merece ser glorificado, nuestro Padre Celestial, que Él está haciendo todo para que esto sea de esta manera. Hoy vamos a hablar de la sabiduría, una joya preciosa. En esta vida, no es suficiente tener conocimiento. Se necesita sabiduría para usar el conocimiento correctamente. Hay algunas personas que son muy inteligentes, hasta podría decir que son brillantes. Sin embargo, no tienen sabiduría, no toman buenas decisiones. Algunos hasta son genios en la computadora, pero no pueden manejar sus propias vidas. Por eso es válida la exhortación de la palabra en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre toda posesión tuya, adquiere inteligencia. La verdadera sabiduría viene de lo alto. Pero hay también una sabiduría falsa que es terrenal, diabólica, dice. Y en otras palabras, entonces, existe la sabiduría celestial que viene de Dios y la sabiduría terrenal, la cual no viene de Dios. Así es que cuando hablamos de sabiduría, sepamos exactamente bien a cuál nos estamos refiriendo. Porque no todo lo que proviene, que no es de Dios, está destinado a tener un buen fin. Más bien que todo lo que no está proveniendo de Dios está dispuesto a fracasar. No importa cuán exitoso parezca, el mundo nos tiene engañados. Nos hace ver a gente que tiene muchas cosas, que le va bien en sus planes, que finalmente alcanza muchas metas aún en el campo deportivo. Y es más, de repente todo eso es reconocido en forma económica. Y nosotros creemos que verdaderamente están siendo felices. No sé si se acuerdan ustedes, pero es muy conocido esto que les voy a recordar ahora, que hay un cuento, una historia que habla de los 3 deseos. Esto existe casi en todas las culturas. Y en todas esas culturas tienen un tema parecido. Por ejemplo, un genio de una lámpara o un hada madrina que se aparece y se ofrece a concederles los 3 deseos. El hecho de que estos cuentos sean tan aceptados, tan conocidos y lógicamente difundidos, sugiere que todos quieren algo que no pueden conseguir por sí mismos. Y vean que inclusive en la Biblia figura algo parecido al relato del deseo. Bien, todo empieza una noche cuando Dios se le apareció a Salomón
en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Está en Primera de Reyes 3:5. Si se han dado cuenta y han hecho la comparación inmediata, tiene una similitud en cuanto a alguien sí que se aparece y concede algo. Sin embargo, hay una distancia absoluta en primero, que en los cuentos de los 3 deseos uno le pide a alguien que no se acerca voluntariamente, sino que es llamado o alcanzado de alguna manera. Aquí es Dios que Él toma la iniciativa voluntaria de acercarse a Salomón. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce la necesidad que tenía ese corazón de Salomón para poder servir al pueblo al que iba a gobernar y a Dios honrarlo con ese acto. Salomón, en ese momento, podía pedir exactamente igual que en el cuento de los 3 deseos, pues pedir riquezas, honor, fama, poder. Pero él no pidió nada de eso. Al contrario, Salomón demostró su gran carácter cuando le dijo a Dios: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Primera de Reyes 3:9. Bien, ¿vuelves a encontrar diferencias? Sí, Salomón no se enseñorea de quien le puede conceder el deseo de su corazón, sino se manifiesta como siervo. Y escoge pedir, no cosas, sino sabiduría. Eso es humildad. Con las manos abiertas, Salomón le pide a Dios que le diera todo lo que necesitaba para lograr el cometido que Dios mismo le había otorgado al ser rey y poder honrar a Dios con su reinado. Este joven rey, inexperto y abrumado por las responsabilidades de gobernar una gran nación, necesitaba la sabiduría del Señor para reinar bien. En algún momento me llegué a preguntar, ¿yo sería tan sabio? Si Dios me hablara directamente y me preguntara qué es lo que yo quisiera que Él me concediera, ¿qué sería lo que yo le pediría? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Juventud? ¿Poder? ¿Prestigio? O tal vez le pediría sabiduría, santidad y amor. ¿Sería sabio o necio en mi petición? Y ahora supongamos que Dios te preguntara a ti, ¿qué es lo que quisieras que te diera? ¿Qué le pedirías? Dios les da sabiduría a los que la piden humildemente y con el deseo de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Entonces entendamos en el punto número 1, ¿no es cierto? Y mostremos la sabiduría. Santiago 3, verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Bueno, no es que Santiago está buscando al sabio y al entendido, simplemente dice que si alguien es sabio y entendido, demuestre esa su sabiduría con una vida recta y humilde. Todo lo contrario de mostrar una apariencia y ufanarse de lo que hace. Entonces debes considerar que lo que amas determina cómo vives. Lo que te deleita dirige tu vida. Tu amor y deleite por Jesús, por ejemplo, se hace evidente por tus actitudes, tus palabras y tu comportamiento. La semana pasada, ¿no es cierto?, Santiago demostró que la lengua es un fuego, que es un mundo de maldad. Ahora él está uniendo ese mundo de maldad que sale de la lengua
con un mundo de pecado que es parte de una sabiduría equivocada. Tanto el hablar como la sabiduría sufren el abuso de quien no sabe dominarla y usarla. Si es difícil dominar la lengua, es mucho más difícil ejercitar sabiduría. Lo que Santiago quiere es que los cristianos puedan, como Salomón, recibir del Señor la sabiduría que les ayude a vivir como Dios manda. Si tu corazón es puro, vivirás sin malicia. No cuestionarás las motivaciones de quienes están a tu alrededor. No dudarás de la veracidad de lo que los otros dicen. No encontrarás falta en otros. Más bien, buscarás lo bueno en ellos, encontrando lo que es digno de alabanza. Es una muy buena manera de ver el resultado. Porque si tú todo el tiempo estás viendo defectos, fallas, errores en las personas, es tiempo de que cambies a ver con la visión del Señor. Que empieces a ver bondades, virtudes, excelencia en los demás. Bueno, por supuesto que no quiero que seas un ingenuo ni un crédulo a morir, pero buscarás en tu corazón y en tu mente siempre lo bueno y no lo malo. Como más de una vez he escuchado decir, no hay palabra maldicha, sino malinterpretada. Si tu corazón es puro, verás a otros de la misma manera como Dios los ve. Por eso Santiago comienza su comparación con la pregunta: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Sí, espero que alguien esté levantando ya la mano, ¿no es cierto?, para decir yo. Bueno, sabio, vamos a describir un poco, es alguien que habla como experto, conocedor, cultivado, entendido, que aplica la palabra de Dios a su diario vivir. Ese es un sabio. Y un entendido es alguien inteligente, con experiencia, que tiene el conocimiento suficiente. Para Santiago el sabio no es un sábelo-todo, uno que tiene respuestas para cualquier pregunta. El sabio es aquel que comprende la esencia y el propósito del saber vivir como Dios manda. De la misma forma, el entendido no es el que tiene capacidad de comprender todas las cosas, sino el que comprende el porqué de las cosas. Y es por eso que tiene la capacidad de enseñárselas a otros. El sabio tiene una sabiduría que se ve en su conducta, porque claro, está haciendo la palabra de Dios que se transforme en parte de su acción en su vida. El sabio es humilde. Lo que una persona es en su interior se revela siempre en su exterior. ¿Cómo? Pues a través de su conducta. Son tus valores los que determinan cómo te comportas. Esos valores invisibles se hacen visibles por la forma como otros te ven. Jesús lo dice: ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7:16. Nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la verdadera sabiduría, no era un orgulloso ni arrogante, más bien, como lo describe la palabra de Dios en Mateo 11:29, era manso y humilde de corazón. Por eso los verdaderos sabios tienen la marca de una humildad genuina. Dice Proverbios 15:33, el temor de Jehová es escuela de sabiduría, y antes del honor está la humildad. ¿Hay alguien a quien admiras y respetas por su humildad? ¿Te atrae la gente humilde? A mí sí. ¿Has notado que la persona humilde no parece estar ansiosa de impresionar a nadie? Cuando habla, la gente la escucha. ¿Dónde esté? Está dispuesta a atender a los que están a su alrededor, en vez de tratar de llamar la atención sobre sí misma. Juan el Bautista era esa clase de persona.
Su enfoque era glorificar a Dios, a su Padre Celestial. Su estilo de vida era muy simple. Él no estaba deseoso de impresionar a nadie, no era egoísta. Por el contrario, se pasó la vida preparando el camino para el Rey, para nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. La gente venía desde muy lejos para que Juan los bautizara, y aún así él nunca buscó reconocimiento. Algunos hasta le preguntaban si él era el Redentor prometido. Vean cómo responde Juan en Mateo 3:11. Juan les respondió enérgicamente: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautizara, Juan se opuso rotundamente, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Sin embargo, Juan obedeció y bautizó a su Salvador en señal absoluta de reverencia y sumisión. Qué maravilloso debe haber sido para Juan poder ver al Espíritu Santo descender como una paloma sobre Jesús y escuchar al Padre decir: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Estoy seguro que Dios se sintió complacido por la humildad de Juan. Tú complaces a tu Señor cuando te humillas ante Él. Deja que su gloria brille a través tuyo, porque la humildad no significa despreciarte, no, todo lo contrario. La humildad significa apreciar a Dios. Yo estoy convencido de que alguien puede engañar a muchos mostrando bellas virtudes, como la esperanza, el amor y la fe, pero es muy difícil falsificar la verdadera humildad, porque rápidamente sale a flote la parte que es contraria. Así que después de ver las características del sabio y entendido, pues veamos el primer tipo de sabiduría. Punto número 2. La sabiduría terrenal, natural, diabólica. Santiago 3, 14, 16. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. Esta sabiduría terrenal, diabólica, no viene de Dios. Se genera en el corazón del hombre y de la mujer. Y recuerda que el judío de esa época tenía una idea de que el corazón no era el centro de sus emociones, sino el centro mismo de la vida y del pensamiento. Las emociones, según él, estaban centradas en las entrañas. Jeremías lo muestra de una manera muy particular. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No puede estarse quieto, por cuanto oíste, alma mía, el sonido del shofar y el clamor de la guerra. En la mente del ser humano se engendra esta sabiduría falsa. Esta sabiduría que es de abajo, que es terrenal, diabólica. ¿Y de dónde viene esta sabiduría? De la amargura, de las envidias, las rivalidades, de la jactancia, del engaño. Pero, ¿cuáles son las evidencias de la sabiduría terrenal? Bueno, primero veamos la amargura o esos celos amargos. Las personas llenas de amargura, de celos y ambición egoísta piensan que ellas tienen que ser las primeras en todo. No soportan cuando otra persona es el centro de atención. No permiten que nadie empañe lo que están haciendo. La sabiduría del mundo te dice: promueve tu propia causa. No hay nadie como tú.
Lamentablemente existe mucho egoísmo y rivalidad entre la gente de Dios. ¿Te acuerdas que hasta los apóstoles de Jesús hablaban entre ellos de quién sería el mayor en el reino? Pues es muy fácil dejarse llevar por el egoísmo. Y es tan fácil porque lo disfrazas de celo espiritual. Los fariseos usaban su religiosidad para que la gente los alabara. Claro que puedes tener celo por las cosas del Señor, pero debes estar seguro que tu motivación es pura. La sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. Pablo lo dice muy claramente en 1 Corintios 1, 17 al 21, que nadie se jacte en la presencia de Dios. Nadie puede hacerlo, pero hay algunos que tienen el atrevimiento. Y termina exhortándolos: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Es decir, el que quiere resaltar algo de sí mismo, que resalte lo que Dios ha hecho en él. ¿Tu celo por el Señor es espiritual o carnal? ¿Te alegras cuando otros tienen éxito o los envidias y los criticas? Y cuando otros fracasan, ¿te da pena o te alegras? Cuando la sabiduría terrenal entra a la iglesia, salen todos los protagonismos carnales y esas exaltaciones del hombre. Así es que, mucho cuidado. Esto recuerda que los griegos describían con la palabra rivalidad para definir a un político en campaña electoral. La sabiduría del mundo dice: busca el apoyo que puedas. Pregunta a los miembros de la iglesia si están a tu favor o en tu contra. Pero este espíritu de ambición solo crea rivalidad y división en la iglesia. Por eso Pablo les decía a los filipenses: nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. La jactancia describe al orgulloso y al arrogante. Al orgulloso le encanta pavonearse, alardear de uno mismo. Es también típico de los políticos, de los atletas famosos y de los artistas de cine. Pero cuando Pablo se vio forzado a jactarse de su ministerio, tuvo mucho cuidado de darle toda la gloria a Dios. Vean ustedes, 2 Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Porque ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sensatos. Cuando la sabiduría de Dios obra, hay un sentido de humildad y sumisión. Y hay un anhelo que Dios reciba toda la gloria. Porque no hay deseo de compararse con otros. Tu mirada está puesta en Cristo. Y además, comparado con Jesús, pues tienes mucho terreno todavía por recorrer. Y Santiago también menciona que hay engaño. Si tu corazón está manchado, deshonrado, en lo que estás involucrado te parecerá también pervertido. Vas a asumir que las motivaciones de otros son malas porque sabes lo que tú harías en dichas circunstancias. Escucharás que otros tienen que decir de forma cínica. Tu pensamiento estará ya adelantándose a los hechos, pensando mal, porque tus propias palabras son engañosas. Te atraerán las personas malas y las cosas malas. Te pregunto, ¿cómo ves vos las palabras y las acciones de otros? ¿Las criticas? ¿Las juzgas? Si es así, pídele a Dios que purifique tu corazón. Y una vez que lo haga, serás libre para verte a ti mismo y a otros como Dios lo hace. Bien, ya vimos la sabiduría terrenal. Ahora veamos la joya preciosa que es la sabiduría celestial.
Santiago 3, 17 al 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera, y el fruto de justicia sembrado en paz para los que hacen la paz. El Nuevo Testamento enseña que el fruto de la sabiduría es ser como Cristo. Es humildad, paz y amor. Y la raíz de esto es tener fe en la obra de Cristo. Porque Él es la sabiduría de Dios manifestada. Primera de Corintios 1, 30 al 31 dice, pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Dónde puedes entonces encontrar la sabiduría celestial? De lo alto. Santiago dice que ésta viene del cielo. Carlos Spurgeon, el famoso predicador, escribió, la sabiduría de Dios es la belleza de la vida, que sólo puede ser producida por la mano de Dios que obra en ti. De vez en cuando es bueno preguntarte, ¿estoy creciendo en sabiduría? Es decir, ¿estoy aplicando la palabra de Dios a mi vida de manera apropiada? Bueno, después de todo, la vida es muy dinámica y no se detiene. Deberías preguntarte, ¿estoy siendo más dulce y sabio con el pasar de los días o estás cada vez más necio, más tonto y más agrio? Nunca es tarde para crecer en sabiduría. Dios te ama con un amor tan ardiente e intenso que te puede librar de tu necedad, pero tienes que someterte a Él. Su amor puede convertir el carácter más difícil en un milagro de belleza asombrosa. Puede que duela un poco y hasta tome algo de tiempo, pero Dios busca siempre tu transformación. Cuando se la pide, su sabiduría comenzará a crecer en ti y se derramará sobre otros. Pues tienes esta promesa. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. La verdadera sabiduría comienza y termina con Dios. ¿Cuál debe ser la sabiduría del creyente? ¿Se guiará por la filosofía de este mundo? De ninguna manera. Cristo es su sabiduría. En Cristo Jesús se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dijo Pablo en Colosenses 2:3. Y el primer paso hacia la verdadera sabiduría es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La palabra de Dios es también tu sabiduría. Por eso es bueno que analices bien el estado y condición de tu propia vida en función a lo que Dios demanda de ti. No sea que estés muy confiado. No sea que de repente estés queriendo alcanzar algo que no lo vas a poder hacer por tu cuenta. Mira Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Jehová mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseer. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Cómo puedes mostrar sabiduría a todos los demás? Obedeciendo y haciendo la palabra de Dios. El comienzo de la verdadera sabiduría es Dios. No necesitas la sabiduría falsa del mundo, esa que complace a la sensualidad y hace las obras de Satanás. Busca la sabiduría de Dios.
La sabiduría mundana produce resultados mundanos, mientras que la espiritual produce resultados espirituales. La sabiduría del mundo da problemas. La sabiduría de Dios, bendiciones. La sabiduría que viene de Dios es ante todo pura. Esto indica la importancia de la santidad. Dios es santo y su pueblo es santo. Lo es porque en la pureza de la sabiduría no hay maldad, mientras que a la sabiduría del mundo no le interesa pecar. La sabiduría del cielo te lleva a buscar la santidad y a huir del pecado. La palabra esa que está utilizando Santiago, pura, es acné originalmente, que significa libre de contaminantes e impurezas. Es pura porque proviene de Dios, que es puro y santo. Y es pura porque purifica el corazón. El contexto de esa expresión se refiere a la sinceridad, a que no hay malas intenciones en esa persona. Bueno, por ejemplo, digamos, ya yo te presto, lo que sea. No porque deseo luego pedirte algo, recordarte que me debes un favor. No, hermanos, eso no debe haber doble intención. La palabra pura significa también casto y es sinónimo de santo, que es agios. Por tanto, la verdadera sabiduría se traduce en una vida de santidad, en conformidad a la voluntad de Dios, a un apartarse del mal. Todo creyente es sabio porque tiene a Cristo morando en él. Y la primera señal de haber invocado el nombre de Cristo es apartarse de todo lo que contradiga tu profesión de fe, de lo que dice que te perteneces a ti mismo. Tu vida le pertenece solo a Dios, y dale gracias que es así. Él no desea tu vida para ufanarse de que tiene muchos simpatizantes o seguidores. Él desea tu vida para lograr tu bien, ese que nunca podrías lograrlo por tu propia cuenta. El Salmo 119, 9 al 10, da una advertencia. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Si no puede hacerlo, si no es capaz de lograrlo por su propia cuenta. El Salmo dice, guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Si todos los jóvenes pudieran leer a tiempo esta palabra y seguir el consejo de Dios, pues podrían tener su vida preservada de tantas dificultades. La sabiduría celestial es, ante todo, pura. Ante todo, pura. Pero este pasaje también dice que es pacífica. Bueno, y esa paz no significa que estás en un lugar donde no hay bulla, ni problemas, ni trabajo duro. Lo que significa es que en medio de todo hay paz en tu corazón. Esa palabra, eireniké, significa pacífica, perteneciente a la paz, dispuesta a la paz. Busca la paz, no a expensas del error, sino en la búsqueda de la concordia. Busca sanar las heridas. Busca pensar lo mejor del prójimo. No guarda rencor. Y por eso cuando lo ven, inevitablemente dirán de él, ahí va un hijo de Dios. Ahí va un pacificador. No es pacificador aquel que sale a la calle con su pancarta pidiendo y demandando paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que los pacificadores que andan marchando con carteles no necesariamente son llamados hijos de Dios. Mira que mientras la sabiduría terrenal lleva a la competencia, la rivalidad y la guerra, la sabiduría celestial lleva a la paz. Esta es una paz basada en santidad, no en la tolerancia. Dios nunca demanda paz a cualquier precio. La paz de la Iglesia
no es más importante que su santidad. Si la iglesia es pura, santa y dedicada a Dios, entonces habrá paz. La iglesia nunca tendrá paz tapando el pecado. La sabiduría de Dios dice: confiesa tus pecados y mi paz mantendrá la unidad. También la sabiduría celestial es amable, es paciente, no es nada abrumadora, es cortés, no malcriada, es sabia y respetuosa con los demás. No encuentras en ella malas palabras, siempre atiende con una sonrisa, su trato es delicioso y esto produce un clima maravilloso a su alrededor. La amabilidad muestra un carácter transformado por Cristo. Otra de las características de la sabiduría celestial es la benignidad. Esto significa que es conciliadora, que está dispuesta a oír, a razonar, a ceder cuando la verdad lo demanda. Es lo opuesto a la obstinación, a la inflexibilidad. ¿Por qué describimos todas estas cosas? Para que sepas en qué clase de sabiduría estás basada. Si tú dices que eres sabio y que haces lo que el Señor manda, mira lo que está diciéndote ahora para ver si verdaderamente tu vida refleja lo que esto está describiendo, la palabra de Dios. Esa palabra, epigniké, que significa gentil, considerado, justo, equitativo. Esta palabra significa que la persona es fácilmente persuadida. Por eso algunos lo traducen como sumiso, obediente. Pero la idea es que esta persona no está todo el tiempo con el pie en el freno. Tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones válidas. Es que no es un obstinado, no es un terco. Está abierto a la persuasión. No se cierra a ser cambiado. Usa la sabiduría. No es de esas personas que dice, esto es y yo así lo creo. Aunque sabe que está equivocado y no da brazo a torcer. El sabio está dispuesto a transar, a modificar sus ideas y no tiene problema en aceptar haberse equivocado. Está dispuesto a pedir perdón. La sabiduría del cielo también está llena de compasión y de buenos frutos. Está llena de compasión por los que hacen el mal y está ansiosa de ayudarlos a encontrar el camino recto. Es misericordiosa, gentil, no es vengativa, más bien ofrece bondad. Y aún después de una descortesía sigue haciendo y obrando tal cual. Esta sabiduría ofrece misericordia, busca cubrir la miseria de los demás con amor. Bueno, es algo que exactamente Cristo hizo contigo. Tal y como la misericordia de Dios te suple en todas tus necesidades, eso es lo que se espera de una persona sabia. La sabiduría de Dios produce en ti compasión por los demás y te lleva a ser bondadoso con el necesitado. Ya Santiago había dicho que la verdadera religión se manifiesta en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. También en tratar con respeto a los pobres, proveerles de comida y vestido, digamos a un hermano en necesidad. Está hablando de una vida cristiana que se refleja todo el tiempo. Por eso Pablo decía en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La sabiduría celestial es imparcial. Imparcial. No hace favoritismo ni acepción de personas. Es genuina, sincera. No es hipócrita. No pretende ser algo que no es. Esa palabra imparcial es adiácritos. Significa sin prejuicio, sin vacilación. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en que aparece esta palabra y los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto al significado preciso. Pero sí, el antónimo de esta palabra, imparcial, aparece en Santiago 1:6, pero pide con fe no dudando. Dudando es el antónimo. La palabra sabia tiene convicción en lo que cree. No es incierto en su fe, sino que tiene fe con convicción. No vacila en sus opiniones.
Hay algunos que cambian tanto de opinión como de ropa interior. Y por el temor al que dirán o a la presión, pues hasta sus ideas las cambian. Si están con sus amigos, pues piensan como sus amigos. Y si están con sus hermanos cristianos, pues piensan como los cristianos. Eso no es sabiduría. El sabio tiene una firme convicción en lo que cree, porque sabe que su fe proviene de Dios, y Dios es la absoluta verdad, la fuente de la verdadera sabiduría. Es una sabiduría que se mantiene firme. Y está firme aunque reciba ataques, no cambia. Sabe en quién ha creído y está por encima de todo. Es sincera. La sabiduría de Dios produce en ti sinceridad. El hombre sincero es genuino. No es hipócrita. Es transparente. Aplica la sabiduría a su vida. No es una cosa con la boca y otra con el corazón. La sabiduría que viene de Dios no tiene dos caras. Todo lo que dice está reflejado en sus actos. Su fe es demostrada por medio de sus obras. Cumple lo que dice y lleva una vida ejemplar luchando contra el pecado. Pues qué fácil es buscar la sabiduría humana. Pero hoy tienes un reto. Y está delante de ti buscar y rogar a Dios que te dé su sabiduría para que tu carácter sea como el de Cristo. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz, dice Santiago 3:18. Santiago usa nuevamente la palabra fruto. Hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto que Dios da. El fruto es producto de vida. La vida cristiana es una vida de siembra y de cosecha. Tú cosechas exactamente lo que siembras. El que obedece la sabiduría de Dios no cosecha pecado y guerra, sino justicia y paz. Lo que eres determina cómo vives, y lo que vives es lo que cosechas. Hermanos, el fruto de justicia de una vida recta, digna de ser llamada cristiana, solo puede cosecharse en un ambiente de paz, armonía y amor que es generada por la misma vida del cristiano. Ahí brilla el carácter sabio que Santiago ha descrito. La iglesia a la cual Santiago escribe tenía problemas de envidia, de egoísmo, y eso es lo que producía caos. ¿Puede un creyente crecer en ese ambiente? Miren, esta es la idea. Cuando vives en sabiduría, vives en paz, en mansedumbre y amas a los demás. Consideras a los hermanos como superiores a ti mismo. Buscas ayudar desplendidamente. Eres sincero, transparente, amable, y es así que la iglesia crece y madura en su fe. En medio de luchas, envidias, egoísmo, favoritismo, nada bueno florece. Imagínate en un campo minado. No puede crecer ninguna planta. Pero cuando la iglesia vive la santidad que Dios produce, eres amado, respetado, motivado e inevitablemente el fruto de justicia sembrado en paz produce vidas justas. Los sembradores de paz lo ven. Quiera Dios que esa sabiduría florezca cada día en su iglesia, para que el mundo vea a Cristo en tu vida y se salven más almas. Jesucristo es el autor y consumador de la sabiduría celestial. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. La paz que Cristo da nunca terminará. Al contrario, durará por los siglos de los siglos. Jesús es el Rey de justicia y el Rey de paz, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que permanece sacerdote para siempre. Vamos a concluir. Imagínate que estás sentado en el centro de una pequeña galería de arte. El salón bien iluminado, excepto y vacío, parece estar, excepto por dos retratos totalmente distintos, cada uno colgado en paredes opuestas del salón. A un lado cuelga el retrato de una mujer arrogante, sensual, con un trasfondo negro, que produce emociones de ira y envidia. Lleva puesto un gran sombrero que oculta en parte su mirada falsa y recelosa. A su paso deja caos y destrucción.
busca afanosamente la forma de lograr sus ambiciosas metas. El título debajo de ese retrato dice La mujer necia, autor pintado por sí misma. El retrato en la otra pared no puede ser más diferente. Esta mujer tiene una cara apacible, su postura es relajada y su expresión serena. Sus ojos son invitadores y sus manos parecen estar listas para servir. Los niños se alegran al verla, felices por los regalitos que les trae. Aunque es claramente una mujer respetada, ella no muestra ninguna señal de arrogancia y a su paso deja alegría, paz y prosperidad. El título debajo de ese retrato dice La mujer sabia, autor pintado por el Espíritu de Dios. Teniendo en cuenta estos dos retratos imaginarios, tan distintos, de la mujer sabia y de la mujer sabia y de la mujer necia, ¿con cuál retrato te identificas más? Te pregunto, ¿estás luchando con los celos que tienes por el éxito de los otros? ¿Buscas cosas del mundo en vez de las cosas de Dios? ¿Caracteriza tu vida la dulzura y la humildad? ¿Vives una vida pura y santa? ¿Actúas de la misma forma en tu casa, en el trabajo, en la iglesia o en público? ¿Edificas a otros, te regocijas por sus éxitos, poniendo sus necesidades e intereses antes que los tuyos? ¿Dejas un aroma de armonía y alegría a tu paso? Si eres sabio y estás viviendo como Dios quiere, dale gracias al Creador. Alábalo por moldear tu vida a través de los años. No eres sabio porque tú te has hecho sabio, sino por la obra del Espíritu Santo. Pero si eres necio, pídele a Dios sabiduría para lidiar con tu problema de desobediencia a Él. Te pregunto, ¿necesitas restaurar tu relación con alguien? ¿Necesitas perdonar? Hazlo ahora. ¿Necesitas regresar a Dios, volver a orar, leer tu Biblia y alabar a Dios, no de manera religiosa, sino devocional y con sinceridad? Comienza ahora. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y empezar a honrar a Cristo con la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque tú hoy, a través de la carta de Santiago, nos muestras la actitud y el comportamiento que debemos tener los que nos decimos ser hijos tuyos, Señor. Y no debería ser una cosa forzada ni una cosa obligatoria, porque esto sale de nuestro corazón, el corazón en el que tú habitas. Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya cada vez que estamos obrando con sabiduría de la tierra, diabólica, perversa. Que solamente, Señor, nuestros actos sean guiados por tu sabiduría. Que busquemos cada día honrarte y glorificarte haciendo lo que a ti te agrada, pero además lo que tú nos mandas. Y seguros y convencidos que cuando hacemos lo que tú quieres, pues siempre nos va a ir bien. Por eso, Dios, cada vez que hagamos algo, ya sea que pensemos, que digamos, que obremos, que reaccionemos ante alguna situación, e inclusive que vayamos a presentar nuestras ofrendas como hoy, que sea, Señor, con sabiduría, queriendo hacer lo que tú quieres, Señor, agradándote, encontrándole el sentido de honrarte a ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque a través de esto veremos vidas transformadas, una iglesia transformada. Y el encuentro cuando nos vayamos a volver a ver, en el día en que tú propongas que sea así, y nuevamente y de manera física nos encontremos para darnos un abrazo, cuando todo este tiempo oscuro haya sido vencido, pues que encontremos una iglesia que vive en sabiduría, que obra según tus designios y hace tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por recibir nuestro sacrificio de esta mañana. Gracias porque nuestras oraciones son escuchadas por ti y porque nuestras ofrendas, Señor,
siguen sirviendo para engrandecer tu obra y mostrar a Cristo, para que muchos lleguen al arrepentimiento y se salven. Gracias, Dios, te damos y nos encomendamos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengamos unas lindas reuniones de la semana, que nuestro corazón realmente goce por las enseñanzas que se imparten y que finalmente nuestra vida vaya siendo transformada. Nos va a costar, que seguramente hasta vamos a sufrir por dejar algunas mañas nuestras, pero al final está el premio. Eso nos hizo recuerdo una hermana que estuvo delicada, pero que gracias a Dios ahora la podemos escuchar volviendo a decir: perseveren, no se rindan, el Señor viene pronto. Que tengas linda semana y nos estamos viendo en todos los estudios. Y estoy disponible para ti cuando quieras. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.